Algo que se agradece profundamente en el amor es la presencia de nuestros padres, la presencia del amigo, la presencia de aquellas personas que nos aman. Es algo que agradecemos profundamente, pero la presencia es siempre activa. La presencia hace. No es una presencia como una maceta, que aún la maceta con una planta embellece y sirve. Pero la presencia de los amados es también acción para nuestro bien. Y precisamente hoy, en esta solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre del Señor, desde lo más hondo de nuestro corazón, agradecemos la presencia de Dios, la presencia del cuerpo y de la sangre de Jesús, que no solo es presencia que nosotros adoramos, es también alimento para vida eterna. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Esta presencia de Dios en la historia, como hemos escuchado en la primera lectura, en la segunda lectura y en el Evangelio, es presencia que acompaña, es presencia que anima. Aquel pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto y que le tocaba recorrer el desierto para llegar a la tierra prometida, no fue abandonado. Dios se hizo camino con ellos y Dios acompañó al pueblo. A pesar de que este pueblo tantas veces fue cabeza y corazón duro. Cabeza dura para no entender cómo Dios estaba obrando liberación y salvación. Y corazón duro para no vivir sus mandamientos. Pero no obstante todo eso, en medio del desierto, el Señor les dio de beber cuando faltó el agua. Y el Señor les dio comida cuando les faltó el maná, a pesar de que ellos protestaron y dijeron: del maná, ¿qué es eso? Es el alimento que Dios les estaba dando, alimento material, para que siguieran el camino hacia la verdadera liberación. Dios se ha jugado el todo, por amor a nosotros en Cristo. El mismo Hijo de Dios, por obra del Espíritu, se encarnó en el vientre de María, no consideró su condición de Dios, sino que se abajó para hacerse igual a nosotros, menos en el pecado.
hacerse igual a nosotros para hacernos suyos. Y por eso ahora, en esta fiesta del Corpus Christi, queremos agradecer la presencia de Jesucristo en nuestra historia. La presencia suya que se hace camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta presencia del Señor se ha hecho amor en la solidaridad y en el acompañamiento de todos nosotros, sobre todo de los más sufridos, los pobres y los enfermos que se han abierto a Él. Aquellos poderosos en su mente, aquellos poderosos en corazón cerrado, nunca comprendieron las cosas de Jesús, según nos da testimonio el Evangelio, y también hoy nunca comprenden las cosas de Dios porque siguen sumidos en sus injusticias y en sus maldades. Miremos qué hace Jesús con aquella gente hambrienta que le escuchaba. ¿Qué hizo el Señor? No hizo nada. ¿Qué hizo el Señor? Les dio de comer. De pocos panes y pocos pescados comió la multitud. Fíjense, para decir la abundancia, como nos dice el Evangelio, que comieron todos hasta saciarse. Y saciarse significa quedarse con hambre. Llenarse, satisfacerse, porque Dios da en abundancia. Y todavía, dice el Evangelio, sobró. Eran 5,000 hombres. Imagínense ustedes el mujeral que andaba ahí. Imagínense ustedes el chocalito que andaba ahí. Seguramente eran unas 15,000 personas. Pero todos comieron hasta saciarse. Pero ¿qué es lo importante? Jesús sacó del aire los panes y los pescados. Del aire los sacó. No, lo sacó de lo que la gente tenía. ¿Qué vamos a dar para que coma esta multitud? Apenas tenemos 4 pescados y 5 panes. Y la orden del Señor es: denles de comer. Comieron todos, quedaron satisfechos y todavía sobraron 12 canastos. Pero no es eso lo que más nos interesa. Lo que nos interesa es que tanto el maná en el desierto y el agua viva que les dio, tanto los panes y los pescados multiplicados que saciaron el hambre material, solamente es una señal, es un signo de algo más grande. Yo les daré mi carne y mi sangre, y mi carne y mi sangre es alimento para vida eterna. Aquello que el Señor había prometido, lo cumple. Dios no es
candidato político mentiroso que hace promesas y que no cumple. Aquello que el Señor había prometido lo cumple, entregando su vida. Y en la Santa Cena, última cena, antes de su pasión y muerte, ¿qué hace? De modo sacramental, aquel pan y aquel vino lo convierte en su cuerpo y en su sangre y lo da como comida. La primera finalidad de la Eucaristía, mis hermanos, es comer. Esa es la finalidad de la Eucaristía. El Señor ha dado su cuerpo y su sangre. Es comer. Es participar de su vida misma. Esto parece mi cuerpo y esta parece mi sangre. Algunos hermanos no católicos, recordando la Santa Cena, compran fresquito de tan o de toqui de sabor de uva y eso dan, y panitos dulces. No, nosotros no. Cristo mismo en la Eucaristía nos da su cuerpo y su sangre entregado en la Santa Cena. Y ese mismo cuerpo y esa misma sangre entregado y derramada en la cruz es la misma que nosotros hoy recibimos. Por eso no entendemos a aquella gente que hace la primera comunión para la foto. Hicieron la primera comunión y ya nunca más vuelven a comulgar. Algo falló ahí. Fallaron los catequistas, fallaron los padres de familia, o a saber quién falló. Cuando se confirman, vuelven a comulgar y después ya no. Hasta cuando se casan y después ya no. ¿Para qué hicieron la primera comunión? Para nada. Si los sacramentos y los actos de Jesús no son para la foto, es el Señor que se nos da. Y así como necesitamos comer nosotros cada día espiritualmente, también necesitamos del cuerpo y de la sangre del Señor para unirnos totalmente a Él. ¿Qué es lo que nos dice el Apocalipsis? Yo paso y toco. Si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Y Él nos da su cuerpo y su sangre. Y recibir el cuerpo y la sangre del Señor es unirnos totalmente a Él. Es recibirlo a Él y es unirnos a Él. Y es permanecer en Él. Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y si el Señor permanece en nosotros, ¿qué significa esto? Aquello que nos dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, amar. Quien recibe la Eucaristía no puede estar dividido de los hermanos. Quien recibe la Eucaristía no puede crear división en la comunidad. Quien recibe la Eucaristía no puede vivir en la injusticia. Quien recibe la Eucaristía no puede vivir en el odio. Quien recibe la Eucaristía debe frenar su lengua desgraciada que tiene, porque hace mucho daño y hace mucho mal.
Quien recibe la Eucaristía tiene que amar y servir, y tiene que compartir. Cristo se ha hecho comida compartida y repartida. El cristiano es aquel que comparte. El cristiano es aquel que reparte. Fíjense que la segunda lectura de hoy del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, San Pablo narra la institución de la Eucaristía en el capítulo 11. Es el relato más antiguo. Pero despuesito de decir San Pablo, el cáliz de bendición nos une con la sangre de Cristo, y el pan que partimos nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Después de decir eso, en el capítulo 11, antes de narrar la institución de la Eucaristía, le pega una gran zarandeada y una gran regañada a la comunidad de Corinto. Voy a alabar yo las asambleas de ustedes cuando están divididos. Voy a alabar yo las asambleas de ustedes cuando los ricos se hartan y los pobres pasan hambre. En eso no los voy a alabar. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros decimos que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz y no nos amamos? Como aquella señora dice que piadosa, pero de piadosa no tiene nada. Es que no puedo vivir sin mi comunión. Pero es una vieja escupe diablos. Sale, comulgó y en la puerta empezó a criticar y a hablar mal de la gente. Sale y a lo largo de la semana está cometiendo injusticias y diciendo mentiras y sigue alimentando su odio. Yo pregunto, ¿recibió de veras al Señor? ¿Recibió de veras al Señor? ¿Lo recibió o no lo recibió? No. Esa vieja y ese viejo, que puedo ser yo, que puede ser cada uno de ustedes, somos nada más traga hostias, pero a saber si recibimos al Señor. Y no hay sacrilegio mayor, mis hermanos, que no amar. Yo adoro a Jesús en la Eucaristía, pero no reconozco la presencia de Jesús en el hermano. Y cuando usted adore a Jesús presente en el hermano y en el prójimo, al que tiene que tolerar, con el que tiene que convivir, con el que tiene que perdonar, entonces vamos a decir que usted es verdaderamente adorador en espíritu y en verdad. Inmediatamente al terminar la misa, tendremos hoy la procesión más importante del año. Santo Entierro no es la procesión más grande que hay. ¡Mentira! El Nazareno del Vía Crucis no es la procesión más grande que hay. ¡Mentira! ¿Cuál es la procesión más grande que hay? ¿Cuál es? La del Corpus, la de hoy. ¿Por qué no vamos a llevar una imagen sagrada que nos recuerda a Jesucristo, que nos ha amado y entregó su vida? Cristo mismo va a ir en procesión.
su cuerpo, su sangre, su presencia que nos acompaña, su gloria, su humanidad, su alma y su divinidad. Esta es la procesión más grande. Aquellos que solamente son semanas santeros no entienden para nada lo que es la verdadera presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a dar frutos en nuestra Eucaristía y que el Señor nos ayude a ser nosotros también alimento, ya que hemos recibido al Señor, alimento compartido y alimento repartido en las obras de verdad, en las obras de solidaridad, en las obras de justicia con el prójimo. Si el culto que hacemos no va acompañado de las obras de la vida de cada los días, es un culto completamente vacío que no nos ayuda a la salvación. A la salvación nos ayuda únicamente tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús.